La calma del hospital se rompió de golpe cuando un grito atravesó los pasillos, haciendo que todos se detuvieran. Era la voz de Eskejaz, temblorosa, cargada de una emoción imposible de contener. «No hasta que llegue Gökberg», exclamó con fuerza, desafiando la tensión que la rodeaba. Las enfermeras intentaron calmarla, pero ella no cedía. Su mirada reflejaba una mezcla de miedo y determinación, una súplica tan humana que nadie pudo ignorar. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Los testigos aseguran que Özge estaba al borde del colapso emocional. Sus manos temblaban, su respiración era rápida, y sus ojos buscaban una sola cosa: a él. «No sin Gökberg», repitió una y otra vez, negándose a continuar cualquier procedimiento sin su presencia. El personal médico intentó convencerla, pero su decisión era inquebrantable. Ese nombre, pronunciado con tanta intensidad, resonó como una promesa, como un eco que recorrió todo el edificio. Y de inmediato, los rumores comenzaron a expandirse como fuego. En cuestión de minutos, los teléfonos se llenaron de mensajes y las redes sociales estallaron. La frase de Özge se volvió viral antes de que alguien lograra entender lo que realmente estaba pasando. «Hasta que llegue Gökberg», se convirtió en titular, en tendencia, en símbolo. Las cámaras comenzaron a congregarse a las puertas del hospital, buscando una imagen, una respuesta, una explicación. Pero lo único que importaba era que todos esperaban su llegada. Y llegó. Nochi. Gökberg Demirci apareció entre el caos, bajando apresurado de un automóvil oscuro. Su rostro, tenso y decidido, reflejaba la preocupación de quien corre contra el tiempo. No dijo nada a la prensa. Solo caminó directo hacia el interior del hospital. Los presentes aseguran que, al verlo, Özge rompió a llorar. En ese preciso momento, el silencio volvió a llenar la sala, pero era un silencio distinto, el de la calma que llega cuando el alma encuentra lo que buscaba. Los gestos entre ambos bastaron para narrar una historia completa. Gökberg tomó su mano con suavidad, y ella se aferró con fuerza, como si temiera que al soltarlo, todo volviera a derrumbar. No hubo palabras, ni explicaciones, solo una conexión que desbordó cualquier límite. Los testigos quedaron impactados por la intensidad del momento. No era una escena de telenovela, era la vida misma, sin guión ni cámara, solo verdad. Los medios de comunicación no tardaron en difundir la noticia. En los titulares se repetía la misma frase. El grito de Eskejaz conmovió a todo un país. Y detrás de esa frase, miles de personas comenzaron a compartir mensajes de empatía y admiración. El público, que siempre los había visto como una pareja ejemplar, encontró en ese gesto una confirmación de algo que iba más allá de la pantalla. Era amor, era entrega, era humanidad. Durante horas, el hospital se convirtió en el epicentro de la atención mediática. Las cámaras esperaban declaraciones, pero no hubo ninguna. Özge permaneció en observación, acompañada en todo momento por Gökberg. Él no se movió de su lado y las miradas entre ambos lo decían todo. Ninguna palabra habría sido suficiente para explicar lo que sentían. Y quizás por eso su silencio fue aún más poderoso. El impacto de aquel episodio se extendió rápidamente a nivel internacional. Portales de noticias de distintos países comenzaron a replicar la historia, resaltando la fuerza del vínculo entre ambos actores. Un amor que traspasa los límites del guión, titularon algunos medios. La frase de Özge fue traducida a varios idiomas, convertida en símbolo de amor incondicional. Y así, lo que comenzó como un momento de angustia, se transformó en una historia que conmovió al mundo entero. Los fanáticos no tardaron en llenar las redes con mensajes de apoyo. Todos necesitamos un Gökberg que llegue cuando lo llamamos, escribió una seguidora. Otros publicaron imágenes, videos y montajes con la frase que ya había pasado a la historia. Era más que un gesto romántico, era una muestra de conexión genuina, de confianza absoluta.
Y en tiempos donde todo parece superficial, esa sinceridad se sintió como un soplo de verdad. Días después, Oscar reapareció ante las cámaras, serena, pero visiblemente emocionada. No ofreció declaraciones directas, solo agradeció brevemente a quienes se preocuparon. A su lado, Goldberg caminaba en silencio, con la misma calma que mostró aquel día. Los fotógrafos captaron un gesto. Él le tomó la mano y ella sonrió. Esa simple imagen bastó para avivar nuevamente las emociones del público. Porque a veces los gestos dicen más que cualquier palabra. Los programas de televisión comenzaron a debatir el significado detrás del episodio. Algunos lo consideraron un acto de amor, otros una reacción desesperada ante la presión. Pero todos coincidieron en algo. La conexión entre ellos es real, palpable, innegable. Lo que ocurrió en ese hospital quedará grabado, no solo en sus carreras, sino también en la memoria colectiva. Porque hay momentos que no se olvidan, y este fue uno de ellos. Los psicólogos invitados a los programas hablaron de vínculos profundos, de emociones que no se pueden controlar. El cuerpo reacciona cuando el alma siente miedo a perder algo esencial, explicó uno de ellos. Y quizás eso fue lo que vivió Oscar, el miedo a continuar sin la presencia de quien representa su calma. En medio de la confusión, su corazón habló más fuerte que cualquier protocolo. Y el resultado fue un momento tan real que conmovió incluso a quienes no los conocía. El público no ha dejado de hablar de la escena. Cada vídeo, cada fotografía, cada gesto ha sido analizado al detalle. Los fans más apasionados aseguran que ese momento cambió todo, que marcó un antes y un después en la historia de ambos. Y en cierto modo tienen razón, porque después de ese grito nada volvió a ser igual. Las redes se llenaron de frases inspiradas en aquella noche. No hasta que llegue Goldberg se transformó en un lema sobre la espera, la fe y el amor que no se rinde. Los fanáticos lo convirtieron en tendencia permanente y aún hoy sigue siendo usado como símbolo de unión y esperanza. Pocas veces una frase tan corta ha logrado tanto impacto. Pero cuando viene del corazón, todo cobra otro sentido. Goldberg de Mircy, con su discreción habitual, se mantuvo alejado de los reflectores. Pero su sola presencia bastó para demostrar que estaba donde debía estar. No hizo falta explicación ni gesto grandilocuente. Solo estar ahí. Y ese acto sencillo, en medio del caos, fue el más poderoso de todos. Quizás nunca sepamos todos los detalles de lo ocurrido aquella noche. Pero lo que nadie puede negar es que Ozzy Jazz y Goldberg de Mircy protagonizaron una de las escenas más humanas y conmovedoras que se hayan visto fuera de la ficción. Y mientras el tiempo avanza, sus nombres siguen unidos por esa frase inmortal. No hasta que llegue Goldberg, una declaración que ya pertenece a la historia de los corazones.